Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer volver a verles otra vez aquí, después de algunos meses, después de unas navidades, de una nevada, de un asalto al Capitolio, en fin, seguimos acumulando sucesos para tener mucho que hablar. Iniciamos un nuevo ciclo de estos debates que venimos ya varios años organizando entre Es Global y el Club de Roma, y hoy queríamos hacerlo con un tema al que normalmente no le hemos dedicado mucha atención y sin embargo es crucial para nuestra existencia en general, para nuestros intereses geopolíticos y para estar al tanto de lo que ocurre en uno de los mayores continentes que tenemos, un lugar fascinante que es África. La excusa para hablar de África, aunque realmente no necesitaríamos una excusa, es la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano a partir de principios de enero, con algún retraso debido a la pandemia, pero se pone en marcha el mayor mercado del mundo, la mayor zona de libre comercio del mundo. Ya solo con eso tendría que haber estado en todos los titulares de todos los medios y sin embargo tenemos que seguir insistiendo para ponerlo delante, para sacarlo a la luz y para darlo a conocer. Esto dice mucho de cómo tratamos el continente. Algunos de los que estamos aquí hemos dedicado tiempo a pensar precisamente cómo contamos África, qué es lo que trasladamos a la opinión pública española y europea y por qué sigue estando tan relegado en nuestras prioridades informativas cuando no debería ser así. Yo me voy a callar, le voy a dar la palabra a José Manuel para que dé un repaso muy general al ciclo que tenemos, porque hoy a quienes tenemos que escuchar realmente son a Ainhoa, a Borja, a Beatriz, a Grace y a David, que nos van a ilustrar sobre cómo está África hoy y por qué nos interesa, por qué nos importa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Para nosotros este tema surgió porque el año pasado yo escuché en una intervención radiofónica a Cristina hablar del tema y de pronto caí en la cuenta de que ciertamente miramos mucho hacia el norte, pero miramos muy poco hacia el sur y sin embargo estamos convencidos de que para nosotros la frontera sur es muchísimo más importante y va a tener mucha más relevancia en el futuro. De hecho, en la oficina del Club de Roma en Barcelona estamos programando varios ciclos sobre cambio climático en el Mediterráneo y quisiéramos irlos ampliando. Pero nos parecía importante hacer una primera reflexión ahora al comienzo de este curso sobre África y hacerlo a sabiendas de que yo se lo decía hace un rato a los ponentes, un correo que les envié, que en esta sesión no se van a agotar los temas de África, al contrario, se van a abrir nuevas expectativas para volver sobre este tema y sobre muchas de las facetas en los próximos meses. Nosotros hemos titulado este año a la relación que vamos a mantener Es Global y el capítulo español del Club de Roma como escenarios geopolíticos en el 21. Y es que ahora podríamos mirar a corto plazo y vamos a tener una sesión en el mes de mayo sobre las expectativas de los 100 días de la administración Biden, pero cuando nos pusimos a hablar, Cristina y yo, nos salieron como 10 o 12, 15 temas. Pero si volviéramos a hablar hoy nos aparecerían otros nuevos. Estamos en un momento de gran incertidumbre y de gran dinamismo y al mismo tiempo obligados a mirar cuáles son las múltiples repercusiones que va a dejar esta desigual administración de vacunas que hacen que el primer mundo y algunos países como Israel o Chile se acerquen a un modelo de vacunación como el que pretenderíamos para la Unión Europea, pero sin embargo nos estamos olvidando de la inmensa mayoría de los pobladores del planeta. Esto no es el pensamiento del Club de Roma. El pensamiento del Club de Roma nace para el desarrollo humano, pero el desarrollo humano en todo el planeta. Por eso sí creo que ustedes imaginarán que habrá temas que volverán a aparecer en nuestras sesiones, como serán los temas relativos a la Federación Rusa, a China, a Oriente Medio, o como quisiéramos incorporar a estos debates los temas sobre la preocupación por los bienes comunes. Hace unos meses, cuando hicimos mención en una de las presentaciones a la entrega del Premio Princesa de Asturias a Dani Rodríguez, recordábamos una frase de él sobre los bienes comunes y cómo vamos a gestionar los bienes comunes para lograr ese desarrollo humano.
A todas esas cosas nos vamos a dedicar, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a África, porque tenemos unos ponentes excelentes, muy conocedores de este tema y unos buenos guías para introducirnos en un continente que para muchos de nosotros es desconocido y viene a mostrar nuestra ignorancia y nuestra falta de perspectiva global que debiéramos de tener. Sin embargo, África pensamos que va a ser un continente muy determinante y de su desarrollo económico va a depender también el que Europa pueda tener una viabilidad, porque no podemos ser potencia blanda olvidándonos de los vecinos, no podemos ser una potencia blanda olvidándonos de cómo se vacunan en el Mediterráneo Sur, o no podemos ser una potencia blanda dándole la espalda a un continente tan importante como África. Y ya me callo, Cristina. Gracias, José Manuel. Si Cristina no tiene que añadir nada, yo ya cojo la palabra. Primero de todo, agradecer al Club de Roma y a Esglobal por organizar esta serie de webinars online, que a pesar de la pandemia pues podemos seguir viéndonos aunque sea a través de una pantalla. Y sobre todo hacerlo para hablar de un tema que creo que es muy importante personalmente, que creo que habla de África más allá de los tópicos que podemos llegar a conocer en la prensa tradicional o las noticias que pueden llegar a salir, que es muy importante para el continente, pero como decía José Manuel Morán, no solo para el continente, sino también para España en el futuro, y es que vamos a hablar de economía, y es raro que cuando hablemos de África hablemos de economía, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos a tres ponentes. Yo soy un periodista e investigador que moderaré la charla y también las preguntas, que por cierto, si tenéis cualquier tipo de pregunta, por favor formularlas a través del apartado de preguntas y respuestas, y al final de la charla iniciaremos un debate corto con los ponentes. Y tenemos hoy a tres ponentes de un rango muy diverso. Primero tenemos a Ainhoa Marín, que es investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos también a Borja Monreal, que es director de Seek for Change y especialista en política pública para el desarrollo en África subsahariana. Y tenemos a Grace Obado, que es profesora asociada de Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible en EA University, aquí en Madrid, y también la presidenta del capítulo de España de África 2.0. Antes de darle el paso, quería mencionar situar de alguna manera el debate sobre qué es de lo que vamos a hablar. El título de la ponencia, como todos sabéis, a la que os habéis apuntado, es Nuevas expectativas para la Unión Africana, y dentro de esas nuevas expectativas hoy nos vamos a centrar en el Tratado de Libre Comercio que, como ha comentado Cristina, comenzó en enero. Este tratado se aprobó ya hace 3 años ayer además, el 21 de marzo de 2018 en Kigali, pero entró en vigor solo en enero del 2021 por retrasos por la pandemia, ratificar acuerdos, temas de papeleos y burocracia que también hablaremos. Lo han firmado 54 de los 55 países que forman la Unión Africana, todos excepto Eritrea, también probablemente podemos mencionar luego por qué. Y lo han ratificado, si no me equivoco, y si no me corregirán Ainhoa, Grace o Borja, 31 de esos 55. Luego hablaremos de cuál es la diferencia. ¿Pero qué es, ¿no? Este Tratado de Libre Comercio? Pues es el mayor acuerdo de libre comercio en número de países y personas del mundo, que es un mercado de aproximadamente 1.300 millones de personas o de consumidores, dependiendo de cómo lo queramos ver. Yo prefiero decir personas. Eso significa que es más del triple de personas de las que vivimos en la Unión Europea o el NAFTA americano. Y el objetivo que tiene es básicamente crear un mercado económico potente dentro de África que hoy en día no existe. Voy a dar unos pequeños datos, pinceladas, antes de dar paso a los ponentes. Pero vaya, el objetivo que tiene el Tratado de Libre Comercio es reducir en un 97% los aranceles existentes entre países africanos de aquí a 2035. Y esto creen que podría llegar a impulsar el comercio dentro del continente en un 81%. Esto es vital porque hoy en día podemos estar acostumbrados o creemos que en España y dentro de la Unión Europea pues se comercia mucho, pero en África no ocurre así. Hay una dependencia comercial del exterior muy, muy fuerte, lo cual limita de alguna manera sus posibilidades en tiempos como lo hemos visto ahora en pandemia. Solo un 12% del comercio de los países africanos se queda dentro del continente y el objetivo es que incremente a la mitad, a un 50% de aquí a 2040. Esto va a la par con una industrialización de la que también vamos a hablar y que es muy importante porque la Unión Europea, que es el principal socio comercial de África,
el 65%, casi 2/3 de todos los productos que pasan de África a Europa son materias primas, y en cambio los que nosotros llevamos a África son ya procesados, por lo tanto más caros, y la labor del trabajo y el crear ese producto ya final la hacemos aquí, generamos el valor en Europa, no allí. En cambio, entre países africanos, cuando sí comercian entre ellos, un 42% sí que son ya productos procesados que se han creado en los países de origen, lo cual es importante. Voy a poner un último ejemplo antes de callarme yo y darle paso a los protagonistas, que es el cacao. Yo he leído antes de esta ponencia, pues bueno, un alimento como es el cacao, tan vital para todas las dietas de todo el mundo. Si lo intentas exportar a la Unión Europea, el grano básico, no hay un arancel, es decir, no te cobran ninguna tarifa la Unión Europea por exportarlo, especialmente de Costa de Marfil y de Ghana, el oeste de África. En cambio, si ya va en polvo y hay un arancel de un 7,7%, y si ya es un producto refinado de cualquier tipo con cacao, hay un arancel de hasta un 15%. Esto es un ejemplo muy detallado de cómo puede llegar a afectar al continente los acuerdos que puede tener con el exterior, de los cuales también hablaremos cómo puede afectar este Tratado de Libre Comercio. Pero para empezar y situarnos, vamos a ver de en qué momento estamos ahora, ¿no? Hemos empezado en enero de 2021 y llevamos 3 meses con el Tratado de Libre Comercio, y voy a dar paso a Ainhoa para que ella pueda comentar un poco en qué fase se encuentra el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, David. Bueno, quiero aprovechar también para dar las gracias a Esglobal y sobre todo también al Club de Roma, a Cristina y a José Manuel por permitirme estar aquí para hablar de un tema que efectivamente yo creo que de África nos llegan siempre noticias relacionadas con los conflictos, suelen ser malas noticias, con lo cual dedicar atención a los temas que en mi opinión son muy importantes y muy positivos es siempre muy bienvenido. Así que muchas gracias. Respecto a lo que comentaba David sobre la puesta en marcha del área de libre comercio continental africana, hay un poco de lío con las fechas y a veces lo que pasa es que uno tiende a confundir. Entonces, yo creo que hay 3 fechas clave, ¿no?, que ya además se han señalado. La primera es 2018, es un paso importantísimo cuando se firman por la gran mayoría de los países miembros de la Unión Africana este tratado. Eso solamente es una declaración de intenciones, es poner la firma en un tratado. Un año después aproximadamente entra en vigor el tratado, concretamente en el año 2019. La entrada en vigor del tratado se produce por una ratificación de 22 países de los que habían firmado, ¿no? Esto ya nos da una primera idea del compromiso político que hay detrás, porque firmar un tratado en un 2018 y que entre en vigor un año después, bueno, lo que nos da es una señal de la importante simbología política. La última fase que tenemos, el tercer punto importante, sería lo que ha comenzado en enero del año 2021. Esto es un inicio del tratado en su parte práctica, es decir, ya empezaba a funcionar ese comercio cada vez con menos aranceles entre los 36 países que han ratificado el acuerdo en este momento. Son algunos poquitos más de los que dijo David, pero es verdad que a veces las ratificaciones están yendo muy rápido y eso es una buena noticia. Que nos perdamos con las ratificaciones es siempre bueno, ¿no? Entonces, desde el 1 de enero del 2021, los países que han ratificado el acuerdo ya han empezado a comerciar cada vez con menos aranceles, ¿no?, de una manera progresiva. ¿Y esto qué supone? Pues esta idea es fundamental y ya no me extiendo mucho más porque tenemos que entender que los países africanos se enfrentan cuando comercian los unos con los otros un arancel promedio prácticamente del 6,5% y esas exportaciones que van a Europa africanas muchas veces pagan menos aranceles que cuando van a un país vecino africano. Con lo cual, lo que supone la zona de libre comercio continental, este área de libre comercio, precisamente es acabar con estas barreras tanto arancelarias como no arancelarias. Gracias, Ainhoa. Y yo quería darle la palabra a Borja porque comentábamos antes de la charla de un tecnicismo que no conocía yo que se llama The Policy Implementation Gap, ¿no?, que yo creo que va en línea un poco con lo que ha hablado Ainhoa de los tiempos entre que se apruebe, se rectifique, se implemente. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? ¿Cuáles son los plazos un poco en este sentido, Borja? Bueno, me uno a los agradecimientos, ¿no?, al Club de Roma y a Esglobal. A ver, yo voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Porque, por una sencilla razón, yo no soy un académico y no conozco el acuerdo desde el punto de vista, pues bueno, si me lo he leído cosas, estoy bastante al día, pero quiero decir, no lo sigo paso a paso. Yo voy a hacer un poco de trampa que voy a intentar a través de anécdotas, ¿vale? Porque yo, o sea, lo que conozco es de que está trabajando mucho en políticas industriales y en procesos de negociación de ciertas áreas regionales en África, ¿no? Entonces, cuando n es igual a 1 no es una norma, pero creo que es importante contar algunas anécdotas
anécdotas para que veamos cuál es bueno, que suena muy bien de Policy Implementation Gap, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? Cuando se firma el acuerdo en el año 2018, yo estoy en ese momento haciendo un contrato de fortalecimiento institucional al Ministerio de Comercio de Angola para formalizar la oferta de adhesión a la SADC, ¿vale? Hay una decisión política de que va a entrar Angola, entraría a la SADC, que es un cambio bastante drástico respecto al anterior presidente, y en ese momento, pues bueno, UNCTAD y la Unión Europea se ponen a reforzar las capacidades del Ministerio y hacer una oferta de adhesión. Cuando se firma, todo el equipo de negociación que en ese momento está trabajando con SADC, le pilla por sorpresa, ¿vale? O sea, se firma, salen las noticias, sale en el Journal de Angola y al día siguiente los colegas angoleños, que son los que están liderando el proceso con SADC, que son los tipos que más están al día en libre comercio o en procesos de negociación de áreas de libre comercio en el Ministerio de Comercio angolano, no se enteran. En ese momento yo llamo también a unos colegas con los que estaba trabajando en Comesa. La situación es la misma. No sabían que se iba a firmar, ¿no? Y esto demuestra una cosa que yo creo que es muy importante. Cuando hablamos de ese Policy Implementation Gap hay que hablar a muchos niveles. El primer nivel es que, como decía Ainhoa, hay un movimiento político, o sea, hay un acuerdo político que es muy importante y con un peso increíble, que es decir, de repente, primero se aprueba y luego se ratifica, con muchísimos gobiernos que se comprometen a ese paso. Pero hay un salto tremendo, ¿no? Que es desde ese acuerdo político a las fases de implementación. Y claro, eso solo se nota cuando empezamos a trabajar las partes técnicas y eso no son los aranceles. Es decir, una de las cuestiones que vamos a ver es que la pelea por los aranceles es la menor de las peleas, sobre todo porque además aún permite un margen de cobertura de los países bastante amplio. Es decir, tienen unos procesos de adhesión, si eres de los países menos adelantados, tienes hasta 13 años para cubrir una serie de porcentaje. En este caso, si no me equivoco, es el 7%. Durante 13 años, el 7% durante 10 años si estás en la otra fila, pero aún así estamos hablando de unos márgenes que les permiten hacer unos movimientos relativamente, o sea, de cobertura de ciertos productos relativamente amplios. Pero la pelea no empieza ahí. Para mí la pelea empieza en cuanto se empiezan a negociar todos los otros procesos y eso es lo que va a ser duro y lo que va a hacer que llevar a efecto este acuerdo sea mucho más complejo. Y estamos hablando de barreras no arancelarias, ahora ya lo estamos viendo con las reglas de origen, que está teniendo muchas complicaciones a la fase de negociación y que es una de las cuestiones claves, pero cuando entremos en estándares, cuando entremos en medidas sanitarias y fitosanitarias, de repente nos vamos a dar cuenta de que siempre hay una resistencia muchísimo mayor en lo que tiene que llevar capacidades técnicas de diferentes países, diferentes gobiernos, diferentes intereses y diferentes ministerios en cada uno de estos países. Y entonces ahí suele haber un freno tremendo que lo hemos vivido en todas las áreas, en todos los procesos de negociación de todas las áreas de libre comercio, ¿no? O sea que si hablamos de SADC, de Comesa, de EAC, o sea, lo que hemos visto es que de los momentos esos políticos que se suelen ser muy rápido y que van por delante de las capacidades técnicas que tienen detrás en los procesos de negociación, la realidad es hasta que esos medios técnicos se ponen a trabajar, hay un periodo de tiempo enorme y suelen ser donde se empiezan los problemas porque además hay resistencias internas que trascienden mucho a las habilidades políticas o a los intereses políticos de los estados, ¿no? Entonces, ese periodo yo creo que es clave y va a lastrar mucho el proceso. Además, hay otra cuestión, que la Unión Africana tiene una capacidad de implementación, otro de los Policy Implementation Gap, muy mermada. Primero por fondos, prácticamente está desfondada, o sea, hay un acuerdo de dar el 0,2%, un fee del 0,2% a la Unión Africana, pero solo se ha recaudado ahora, si no me equivoco, el 8% o el 10%, y la capacidad de la Unión Africana de empujar y de dar capacidades a los países para empujar las negociaciones es relativamente baja, ¿no? Entonces, entre esta combinación de la Unión Africana empujando y de luego la resistencia que los países a nivel técnico imponen, muchos porque quieren deliberadamente y muchos porque tienen pocas capacidades de negociación, pues hace que los tiempos probablemente sean más largos de los que nos gustaría o de los que parecen obvios al principio. Sí, en la Unión Europea pensamos que hay muchas reticencias y muchos subgrupos, ¿no?, dentro de la Unión Europea para llegar a acuerdos y somos, bueno, ahora 27, si fuéramos 54 no me lo quiero ni imaginar, y más con las limitaciones que hablaremos luego de ellas, aparte de las técnicas, también de infraestructura. Pero antes de ello, Ainhoa, a nivel macro, nivel perspectivas, ideas, plazos, ¿cuándo se puede hablar de que esos resultados, algunos de los datos que he mencionado antes,
pueden llegar a ser tangibles, a ser reales. Bueno, si hablamos de plazos, lo primero que tenemos que entender es plazos para qué. Si pensamos que el objetivo fundamental de este proyecto, que es ya una realidad, es que los países africanos comercien más unos con otros, tenemos que pensar entonces cuándo va a suceder esto, ¿no? Desde luego no a corto plazo, es decir, esto no va a suceder ni mañana ni pasado, se esperan, por supuesto, en este momento es que se sigue negociando, como bien ha explicado Borja, ¿no? Lo que pasa es que yo sí también quiero decir sobre lo que él ha comentado, que yo creo que los países africanos tienen una experiencia técnica ya sobre la negociación para liberalizar el comercio en sus propias áreas regionales, lo cual da mucho bagaje a la hora luego de, bueno, enfrentar negociaciones en el marco continental. Entonces, en eso yo no soy tan, digamos, bueno, no tengo tantas reticencias a pensar que la parte técnica no puede ir necesariamente tan trabada, ¿no? Como comenta Borja, ¿no? Pero sí que es verdad, aunque luego probablemente podemos comentarlo después, que el papel de la Unión Africana a lo mejor no podría ser tan fuerte como debería esperarse en estos proyectos, ¿no? Por responder a la pregunta, yo he oído algunas estimaciones por parte de la Unión Africana que hablan de resultados no antes de 2 años. Vale, fenomenal. Nos quedamos con ideas iniciales de aquí a 2 años, pero evidentemente es un proceso que va a tardar mucho tiempo y que lleva consigo, al menos lo que yo me he informado sobre ello, que tampoco soy un experto sobre el Tratado de Libre Comercio Africano, como decía Borja, un proceso detrás de intentar industrializar el continente, ¿no? De intentar que la mano de obra se quede allí, que las materias primas no se exporten como materias primas, sino como productos ya procesados. Es un proyecto, evidentemente, que no ocurre de un día para otro, pero he leído mucho acerca de la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio Africano pueda ser ese catalizador, pero evidentemente tienen que haber muchas cosas detrás, ¿no, Grace? ¿Estás silenciada, Grace? Sí, en primer lugar quería agradecer a S-Global y al Club de Roma por esa invitación y en particular a Cristina por siempre, cada vez que la veo, siempre está impulsando temas de África, que sé lo difícil que es, pero tenemos que seguir porque creo que es beneficioso tanto para España y para África. Primero me gustaría, si me permiten, dar un poquito de contexto al acuerdo africano y voy a remontar en los años 60, cuando muchos países de África ganaron la independencia y llegó el panafricanismo a África, aunque empezó como un ideal en el Caribe, luego pasó a Estados Unidos. Luego llegó a África más tarde como movimiento y cuando el panafricanismo llega a África a través de estos estudiantes que habían estudiado fuera de África y que traen también con ellos algunos rasgos o algunas ideas que vieron que funcionaba, sobre todo en el mundo occidental, se dividieron en 2 enfoques. El enfoque gradualista, que fue liderado por el primer presidente de Costa de Marfil, Félix Boigny, y dentro de esta escuela también se encontraba el primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, y el primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere. Y su enfoque era que África acababa de pasar por una experiencia traumática en muchas formas y lo que necesitaba para el desarrollo era la integración, pero había que hacerlo de una forma gradual. Y había primero que centrar en hacer la infraestructura, luego pasaría la integración económica y la integración política. Y sobre todo hacerlo por distintas regiones de África. Y había otro enfoque liderado por Kwame Nkrumah, que era enfoque panafricanista, que allí se encontraba Patrice Lumumba, gente como Kwame Nkrumah, y lo que decía que las fronteras en África fueron hechas de forma tan superficial que lo que había que hacer era integración económica y política inmediato y África tenía que tener su ejército también. ¿Dónde estamos ahora mismo teniendo en cuenta el pensamiento de los políticos o el
el pensamiento político africano. Donde nos encontramos ahora mismo es que los dos enfoques nos sirven, porque el enfoque gradualista lo que hizo es que nos ayudó a crear como ECOWAS, SADC, East African Community, la comunidad africana. Y ahora mismo hay experiencia que hay que tener en cuenta que África no está saltando a formar un mercado común de noche a la mañana. Hay cierta experiencia y con algún éxito. No es el éxito esperado, el más exitoso es del este de África, que estoy pendiente de tener mi pasaporte común de este de África por COVID. No he podido ir a París por ello, pero me hace una ilusión tremenda vivir este sueño de Jomo Kenyatta, de Julius Nyerere, de Kwame Nkrumah, y poder vivirlo porque mi padre, por desgracia, aunque luchó mucho y su generación no lo llegaron a vivir. En cuanto al ¿qué es lo bueno que nos ha hecho estos acuerdos? En el año 94, cuando Nelson Mandela sale de la cárcel y Sudáfrica empiezan a exportar sus productos manufacturados a otros países de África, al principio hubo pánico porque Kenia, Uganda, Tanzania no tenía una industria a este nivel para poder competir con Sudáfrica. ¿Y qué pasó en Kenia, por ejemplo? El orgullo nacional ayudó a Kenia, que dijeron, ¿quién me puede decir como un keniano que no podemos empaquetar nuestro zumo? ¿Quién nos dice que no podemos poner nuestra cerveza en latas? Es casi lo mejor que nos pasó. La industria de Kenia empezaron a buscar dinero localmente y empezaron a manufacturar y a competir con Sudáfrica, lo que llamo yo competencia sana. ¿Qué pasó? No pasó ni 5 años y ya la cerveza de Sudáfrica era en minoría y al final tuvieron que cerrar su propia fábrica en Kenia. Si miramos Botswana, por ejemplo, tomó una decisión que me parece importante que va a marcar la tendencia de la manufacturación en África. En el año 2012, el presidente de Botswana había estado formando jóvenes en cortar diamantes y dijo, el valor ya no se va a añadir en Israel o en Bélgica, sino localmente. Cuando lo anunció, que no solo se iba a vender un determinante número, tamaño de diamantes afuera de Botswana sin cortarlo, el mundo se sorprendió, pero los que seguimos eso no nos sorprendimos. ¿Cuál es el resultado de eso? Mirándolo con el tiempo, que ahora emplea un número grande de jóvenes africanos y empresas como De Beers, que son líderes en el sector, tuvieron que ir a cortar los diamantes en Nigeria. El presidente de Ghana, el cacao que habléis, el otro día mirando al primer ministro de Suiza, se lo dijo que ya van a pasar a una fase de no exportar cacao sin procesarlo a Suiza. ¿Qué quiere decir eso? Que si las empresas de Suiza quieren seguir produciendo chocolate, tiene que ir a Ghana y tiene que transferir la mano de obra localmente. Vamos a seguir viendo esta tendencia. Va a pasar casi lo mismo con los coches también. Tenemos empresas como Innocent en Nigeria, que la persona que lo fundió no tiene estudios solo de secundario, pero ha podido hacer coches que están hechos para las carreteras y para el clima africano. Y con el libre comercio, donde la idea es poner impuestos por lo menos dentro de África, liberar el 90% de bienes y servicios, va a hacer que muchos africanos empiecen a consumir estos productos. Resumiendo, esa es una buena noticia para África. Si miramos el Tratado de Roma, ¿cuántos países empezaron con el Tratado de Roma? 6, 5,
¿Y hoy cuántos miembros hay? Y siempre deberíamos de tener en cuenta la historia difícil de África, de dónde viene África, lo que se está haciendo en África. Una vez que hay formación de líderes a un tamaño importante o notable o que pueda impulsar el desarrollo y lo que eso va a significar. No va a ser un camino de rosas, pero creo que este es uno de los mejores decisiones que lo han tomado los líderes africanos en los últimos años. Sí, Grace, y yo quería apuntar también lo que dice Grace, yo siempre lo comento cuando hablamos de África. Claro, en términos históricos, en 1960, conocido como el Año de África, la mayoría de las independencias del continente es cuando ocurren, en 60 años en términos históricos es nada, o sea, absolutamente nada. Tendemos a intentar exigirle ciertas cosas a los estados africanos que no le hemos exigido a nadie en el mundo. En cuanto a rapidez, ya de por sí el hecho de que el Tratado de Libre Comercio Africano, como menciona Grace, esté hoy en día en marcha es un logro, tardará evidentemente y no será un camino de rosas. Y luego, antes de pasar un poco a darle la palabra a Borja con una pregunta que tenía, quería mencionar lo de las asociaciones económicas regionales que han mencionado ya alguna vez, por situar un poco al público. Principalmente hay varias de diferentes grados y diferentes niveles, pero evidentemente África no es un ente, no es todo igual, no se produce lo mismo, las economías de cada país son muy distintas y hay 4 subregiones económicas. Está la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que económicas, políticas, pero bueno, la Comunidad de Desarrollo de África Austral en el sur, la Comunidad Africana Oriental en el este, ECOWAS, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en el oeste, y luego en África Central estaría la Comunidad Económica de Estados de África Central. Y como digo, son muy distintas. O sea, no es lo mismo estar hablando de Botsuana, como mencionaba Grace, donde en el sur de África hay mucha minería de diamantes, piedras preciosas, en el oeste hay alimentación con el cacao, en petróleo también en Nigeria, es muy importante, o en el este, Kenia es uno de los mayores exportadores de flores de todo el mundo. Eso también creo que Borja hace muy difícil, ¿no?, de alguna manera, que las políticas o la industrialización del continente siga como un mismo paso, ¿no? O tenga un mismo ritmo. Cada uno tiene sus propios intereses, de alguna manera. Hombre, sí, está claro. A ver, hay una realidad, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el último índice que se ha publicado de valor añadido a la manufactura per cápita, ¿vale?, que es un poco uno de los indicadores más importantes que hay para saber cómo está la industria, el proceso industrial en los diferentes países, ¿vale? Si quitamos Sudáfrica y los países del Magreb y quitamos los países con menos de 2,3 millones de habitantes, ¿vale?, con los cuales nos quitaríamos a Botsuana, nos quitaríamos a Gabón, nos quitaríamos a Namibia, a Seychelles, entonces nos estamos quitando un poco campeones, pero son muy pequeños, nos damos cuenta de que la realidad es que las cifras de industrialización son muy pequeñas, ¿vale? Por poneros un ejemplo, ¿vale? Camerún, que es uno de los que más grandes tiene, o sea, de los que más tiene, estaría alrededor de los $300 per cápita. Etiopía, que es uno de los países que más está empujando en procesos industriales, estaría cerca de los $40, y frente a eso tendríamos a Brasil con los 600, China con 800, Rusia con 3.162 y Estados Unidos con 5.000, ¿vale? Estas diferencias son muy importantes porque en los procesos industriales se basan en procesos de recuperación y de actualización frente a las economías que están delante, ¿no? O sea, son procesos que se llaman catching up, que es cómo las diferentes economías van haciendo un proceso de reconversión de actividades menos productivas a actividades más productivas y van recuperando terreno, digamos, con las que están más lejos, ¿no? Entonces, hay un gap increíble, ¿no?, entre el continente africano. Y cuando decías antes, ¿no?, 60 años no es nada, pero 60 años lo es todo. Es decir, si miramos procesos de desarrollo industrial en diferentes áreas del planeta, 60 años han supuesto en muchos casos una transformación absoluta, ¿no? O sea, y podemos poner muchos casos, ¿eh? En procesos de catching up, 60 años es mucho. Y tenemos siempre el caso de Corea del Sur, que lo menciona todo el mundo, pero parece el único, pero tenemos también todo el sudeste asiático. Entonces, esos 60 años pueden hacer mucho en procesos de transformación, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, yo creo que cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio es importante ver qué aporta para estos procesos de industrialización, ¿no? Está claro que aporta tamaño de mercado, ¿no? También es verdad que muchos de los países tenían tamaño de mercado en las áreas de libre comercio en las que se desarrollaban, ¿no? Entonces, ese puede ser un factor diferencial y puede no serlo, pero bueno, desde luego, lo que sí puede es atraer inversiones. Y eso también es una cuestión importante, ¿no? Podría atraer inversiones para que se desarrolle industria manufacturera. También puede repartir capacidades, que eso es muy importante, es decir, que se aprovechen capacidades diversas que tienen diferentes países para integrarse de manera diferente en las cadenas de valor y se formen cadenas de valor regional
que permitan que cada país se adapte a un pequeño eslabón de las cadenas productivas. La realidad también es que estas cadenas de valor regionales son pocas, ¿eh? La realidad es que, por ejemplo, yo tuve un encargo de hacer hace 3 años ejemplos de cadenas de valor integradas en diferentes regiones y se cuentan con los dedos de las manos, a no ser aquellas que son básicamente desde la parte más baja del valor añadido, de los materiales que exportan a los grandes, digamos, campeones regionales, ¿no? Como tenemos a Sudáfrica, o podría ser Kenia o Tanzania, pero también tenemos casos de éxito. Por ejemplo, el sector lácteo es un caso de éxito entre Ruanda y Uganda. Tenemos un caso de éxito de los cárnicos en toda la SADC, que está muy integrado desde la producción de cereal hasta la producción de cárnicos repartida por todo el territorio de la SADC. Es decir, se presentan ciertas oportunidades, pero la realidad es que no podemos olvidar que el Tratado de Libre Comercio va a ser un habilitador, pero hacen falta muchísimas otras cosas para que desarrolle industrialmente esos países. Y ahora estamos viendo ejemplos de cómo países están haciendo políticas industriales activas muy importantes, y hay que tener en cuenta también que muchas de esas políticas industriales activas tienen una tensión bastante fuerte con los procesos de libre comercio, ¿vale? Y aquí podemos entrar en... la realidad es que los procesos de libre comercio en cierta manera te encorsetan un poco, pero también es verdad que te habilitan en otros frentes, ¿no? Entonces, de la habilidad de los países, de los diferentes gobiernos, en utilizar políticas industriales activas de manera inteligente, combinándolo con lo que te habilita un tratado de libre comercio de estas magnitudes, pues dependerá los procesos de industrialización, ¿no? Pero podemos contar, es verdad que cuando vemos casos concretos vemos esa tensión, ¿no? Y yo os puedo contar, pues, por ejemplo, trabajando en Zambia, como Zambia plenamente integrado en COMESA, que es un mercado bastante funcional. Zambia utiliza todas las tretas habidas y por haber, por ejemplo, para el desarrollo de la industria cárnica, ¿no? Y utiliza estándares sanitarios. De hecho, para frenar la carne que venía desde Kenia, levanta un estándar sanitario por casi 2 años cuando era insostenible, pero lo hace con un programa industrial fortísimo para reforzar la industria cárnica en el país. Cuando baja el estándar, porque ya se lo obliga a COMESA, levanta unas limitaciones técnicas de certificados de importación por cárnico, entonces limita cuando quiere más o menos los certificados de importación de una manera muy informal, y resulta que se convierte en uno de los sectores más importantes del país en cuanto a manufactura, ¿no? El sector cárnico. O sea que la realidad es que lo que va a permitir este nuevo mercado es habilitar mayores inversiones y un mayor tamaño de mercado, pero luego los países van a tener que ser capaces de jugar con las normas y con las políticas industriales activas para conseguir que se desarrollen industrialmente sus mercados, ¿no? Y esto es un reto que lo han visto, que todos los países lo han visto en las zonas económicas que actualmente existen, y es un proceso muy difícil. Sí, como mencionaba Borja, Ainhoa, las cadenas de valor regionales, evidentemente, cada uno tira para su casa, ¿no? Al fin y al cabo, y para ganar lo que más pueda, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos de alguna manera cómo inciden estas cadenas de valor regionales en el posible funcionamiento del tratado? ¿No? El tema de las cadenas de valor regionales, yo creo que se ha convertido en el tema de moda. Y parte de esto, ya se había hablado antes de la necesidad de fortalecer las cadenas de valor regionales en África, pero lo que pasa es que ha llegado la pandemia del COVID. Y si en una de las cosas en que ha influido sobre el Tratado de Libre Comercio Continental está precisamente en que ahora los países africanos son todavía incluso más conscientes de la importancia de traer muchos tramos de las cadenas de valor, es decir, porque la cadena de valor de un producto es desde que se extrae la materia prima hasta que se va procesando en diferentes fases y llega al consumidor final. Y como hemos visto en la charla de hoy, lo que suele pasar es que la parte final, o casi toda la parte más final de la cadena de valor de los productos africanos, se queda en el exterior, lo cual es malo por un lado porque ese valor añadido y esos beneficios se quedan en empresas que no son africanas, pero además que la pandemia lo que ha demostrado es que las crisis internacionales, los confinamientos que bloquean y disminuyen la actividad económica al mínimo, lo que hacen es romper las cadenas de valor regionales. Entonces, salieron durante el confinamiento varias noticias, por ejemplo, de los negocios de exportación de flor cortada en Kenia, que como no podía esa flor exportarse a los mercados europeos, que estaban confinados y paralizados, pues todas esas toneladas de flor cortada han acabado en la basura, ¿no? Entonces, esa idea de traer las cadenas de valor a los países africanos es una idea que además no la está teniendo solo África, sino que incluso la propia Unión Europea está haciendo estudios para traerse también las cadenas de valor a los mercados europeos, ¿no? Porque también hemos tenido en Europa cierto desabastecimiento, como sabemos, de algunos productos. Entonces, es muy fácil entender que también sobre el área de libre comercio continental africana
se está poniendo una gran esperanza, que es a ver si contribuye a fortalecer esas cadenas de valor regionales africanas, ¿no? Y yo, como comentaba Borja, efectivamente, también lo ha dicho Grace, es decir, el proteccionismo de los países africanos unos con otros es una realidad. También lo ha sido en la Unión Europea. Entonces tenemos que entender que lo que está pasando en África en realidad ha pasado también desde los años 50, que se puso en marcha el proyecto europeo, hasta nuestros días. Los países en general tienen una cierta tendencia a proteger sus mercados nacionales, pero precisamente con el paso del tiempo se va entendiendo que los beneficios son mayores a los costes, ¿no? Y por eso es importante quitar los aranceles como primer paso, pero también quitar las otras barreras, normativa técnica, normativa sanitaria, que permite a algunos países hacer trampillas, igual que se podía en el pasado en el marco de la propia Unión Europea, ¿no? Pero vamos, que si en algo ha cambiado el COVID las cosas, desde luego es que ha puesto a todo el mundo, los países africanos desde luego, pero también los países europeos, el foco en las cadenas de valor regionales que ahora, de vez en cuando, de repente parece que se rompen con más facilidad de lo que pensábamos antes. Sí, antes de pasar un poco a las barreras que mencionaba Ainhoa, quería puntualizar un dato y que Grace ahora nos explicará un poco más. Leí que el Banco Mundial preveía que dentro de sus aspiraciones y previsiones macro, que luego falta que se cumplan, ojalá que sí, que dentro de África las mujeres saldrán más beneficiadas que los hombres en cuanto a incremento salarial por el Tratado de Libre Comercio. Leía que se preveía que incrementaran un 10,5% el salario de las mujeres por un 9,9% de los hombres. No es una diferencia grande, pero bueno, sí significativa. Entonces, ¿queréis qué papel puede tener, ¿no? De alguna manera el Tratado de Libre Comercio, para la mujer africana, para su desarrollo? De dos formas. Los datos los tenía aquí también del Banco Mundial a mano. Yo creo que hasta los datos pueden que sean conservadores. Tenemos que tener en cuenta que el comercio, sobre todo que se desarrolla en los mercados, lo que aquí se llaman mercadillos, que en África es importantísimo, lo hacen las mujeres. Una anécdota corta, yo estuve en Pakistán antes del confinamiento y pasando por los pueblos me preguntaban mis compañeros, pero ¿por qué tienes la cara de sorpresa y no paras de mirar los mercados? Porque me di cuenta que en el mercado estaban los hombres vendiendo y los hombres comprando. Y en África es totalmente al contrario. Si damos datos, el comercio entre, por ejemplo, la frontera de Benín con Nigeria, nos damos cuenta que el comercio informal transfronterizo representa 75% del Producto Interior Bruto de Benín. Alguien en una conferencia me dijo, ¿cómo se puede llamar eso informal? Representa a 75%. Y en Nigeria representa un 25%. Esto por una razón va a ser importante, por la digitalización. Lo que ha pasado en Kenia, si tomamos Kenia como referencia, el comercio de las mujeres que entre Kenia y Uganda que cruzaban la frontera todos los días, la digitalización a través de una organización que se llama Sauti, lo que hizo es que a las mujeres, es una aplicación que funciona, no hace falta internet, con cualquier teléfono móvil funciona, pero mandaba a las mujeres los precios, los mercados donde tenían ya compradores, y lo que eso hizo que esas mujeres pasaron de estar en el sector informal y en el sector formal, pagar impuestos, acceder a microcréditos. Y una mujer en África sabemos también que tiene el efecto multiplicador, que un hombre su sueldo va para él, o como mucho con su familia inmediata, y las mujeres se dedican también a compartirlo con las comunidades de donde vienen y a fortalecer esas comunidades. Lo que vemos que las mujeres también devuelven, hay estudios que dicen que las mujeres devuelven los préstamos mejor y más rápido, y con lo cual puede aumentar sus negocios.
Eso quiere decir que claramente va a traer mujeres en sector, de sector informal a sector formal, y allí hay millones de mujeres, y luego también, según vayan aumentando su negocio, pues con eso también se van a aumentar sus ingresos. Eso en el... Voy a explicar rápidamente. En el sector, el rol de la mujer, en el sector ya en las escalas altas. Sabemos a través de un estudio de McKinsey que África junto a Estados Unidos lidera en el porcentaje de mujeres COEs en el mundo. Un 5%, Europa tiene un 4%, solo sé que es un 4%, hay que ir a por 45%, pero es importante tener eso en cuenta. Lo que AFTA, como lo llamo yo, el Acuerdo de Libre Comercio va a hacer, va a movilizar mucho la digitalización en el sector comercial. Y ese es un sector donde las mujeres pueden aprovechar de esta oportunidad también porque no es un trabajo manual. Cada vez hay, si uno va a Makoko, que es una zona de muy bajo ingreso en Lagos, hay muchísimas niñas ya haciendo coding, haciendo codificación. Si esa tendencia sigue, las mujeres pueden aprovechar de un campo donde aún en África no está muy dominado por los hombres, también para aumentar sus ingresos. Gracias, Grace. Sí, yo creo que es vital incluir dentro del sistema económico la digitalización. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Kenia hace varios años ya me impactó, ¿no? Allí se utiliza mucho M-Pesa, que es un servicio de pagos vía móvil. Para los que estamos aquí en España, un tipo de Bizum, pero no tiene nada que ver porque no está vinculado con tu banco, sino con tu tarjeta SIM. Tú te metes en ajustes de tu móvil y pagas. Me parecía que eso era ya saltarse de alguna manera el paso de los bancos y evidentemente eso, unido a la mayor capacidad de la red que está llegando también a vías rurales, la rápida urbanización del continente, va a significar un cambio brutal. Y también, evidentemente, la aparición de las mujeres en política. Es conocido por varios y evidentemente tiene un efecto el genocidio hace muchos años, pero en Ruanda es el país con más parlamentarias del mundo, con casi 2/3. Ahora mismo también por otro hecho trágico. Tanzania tiene una nueva presidenta, ya hay una persona mujer al frente del Ejecutivo tras serlo Ellen Johnson Sirleaf en Liberia hace unos años. Cada vez va más al poder y es importante que entren, ¿no? en el sistema formal. Pero cambiando un poco de tercio, por hablar un poco de las barreras que antes estaba mencionando también Ainhoa, quería preguntarle a Borja, más allá de las barreras técnicas que has mencionado, de los procesos de implementación, ¿cuáles son las barreras físicas, las reales? El que tú vayas a una frontera y te paren para tu camión, o el transporte, o el que esa misma carretera sea impracticable porque caiga en lluvias muy fuertes, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que esto no se escapa a nadie, ¿no? Yo diría que hay una barrera clarísima de infraestructuras, eso está claro, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Que frenan muchísimo el comercio, ¿no? Como decía, N cuando N es igual a 1 no es una norma, pero en el 2018 Angola y Zambia firmaron un acuerdo bilateral de libre comercio. A día de hoy no hay ninguna carretera que una a los dos países y el comercio es inexistente entre los dos países, ¿no? Pero claro, tenemos zonas que están perfectamente dinamizadas, ¿no? Por infraestructuras como puede ser toda la zona bueno, digamos, del cono sur de la SADC, ¿no? De SACU, ¿no? Del mercado común de la SADC. Entonces, uno de ellos es las infraestructuras. Pero yo creo que hay una barrera que creo que es la más importante y que no es física y que antes hablaba José Manuel de Rodrik, ¿no? Y es que, y por eso yo quizás sueno un poco más pesimista, y es que es la generación y la gestión de las expectativas. Es decir, uno de los principales problemas que puede traer un proyecto de esta envergadura es el hecho de que se venda que todo lo que va a traer el proceso de libre comercio es bueno y que no va a tener ningún impacto negativo, ¿no? Porque la realidad es que los impactos negativos van a venir por dos fases, por dos cuestiones. Una primera es porque hay periodos de tiempo de implementación entre los que se siembra y se recogen los frutos, ¿no? Ese proceso de corto y de medio plazo es importante gestionarlo. Es decir, va a haber países que en los primeros años van a tener muchos problemas en el proceso de integración. Van a tener problemas porque no sean capaces de competir, van a tener problemas porque
porque los trabajadores, sobre todo los de menos cualificaciones, van a sufrir y probablemente eso a lo largo del tiempo pues mejore, ¿no? Y esto hay muchos estudios que demuestran que más o menos hay un periodo que se llama el periodo de ajuste de unos 5 años, ¿no? Entre que se sacan los beneficios. Pero también hay una cuestión importante que creo que van a tener que gestionar, y lo dice también Roderick todo el tiempo, es la cuestión de quién gana y quién pierde, ¿no? Y cómo si no eres capaz de prever quién va a perder, es muy posible que tengas backlash y que haya muchas resistencias que refuercen a lo largo del camino la posibilidad de que esto no se lleve a la práctica, ¿no? Y cuando hablamos de perdedores y de ganadores y perdedores, tendremos que hablar de perdedores, de ganadores y perdedores en cuanto a países. Va a haber países que van a ganar mucho más que otros, eso es una realidad, pero también que va a haber colectivos y tipos, o sea, colectivos de personas y clases de personas que van a ganar mucho menos o que van a perder y otros que van a ganar, ¿no? Entonces, de la capacidad de gestionar esas expectativas va a depender muchísimo el proceso. Si los gobiernos son capaces de, por un lado, intervenir en prever esas pérdidas y intervenir antes de que sean muy graves, pues es posible que el tratado avance mucho más rápido. Si esto no pasa, y esto lo hemos visto con la implementación de muchas medidas de liberalización en muchos países africanos, y podemos, si queréis luego en el debate podemos entrar en ejemplos claros. Si esto no pasa, la realidad es que las resistencias que se producen tanto en los gobiernos como socialmente como internamente dentro de los ministerios va a hacer con que se den más pasos atrás que para adelante, ¿no? Entonces yo creo que la gestión de las expectativas y plantear escenarios en los cuales va a haber ganadores y perdedores, va a haber partes que sean muy beneficiosas y partes que no lo sean tanto, y prever que esas se intervengan en ellas, yo creo que esa va a ser la principal barrera de cara a una implementación a medio plazo. Ainhoa, tú que has mencionado la fase inicial... Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Borja, ¿no? Es evidente que en todos los procesos de liberalización comercial, cuando se abren los mercados para bien y para mal. Es decir, hay un incremento de la competencia muy clara, ya ha hablado Grace antes de ello, y probablemente uno de los problemas que puede haber tiene también mucho que ver con la inexistencia de mecanismos de compensación. Es decir, en Europa tenemos muy claro que lo que es incremento de la competencia daña muchas veces a países o daña a sectores, y que incluso de punto de partida hay países y sectores que están ya en una situación más desfavorable, ¿no? Entonces tenemos los fondos de cohesión, etcétera, pero es verdad que este proyecto no nace acompañado de unos fondos de compensación que puedan precisamente tratar de convencer a esos gobiernos, a esos sectores, a esos lobbies que a lo mejor ven amenazados sus intereses, para no poner palos en la rueda de la integración panafricana, ¿no? Esto sí que, en esto yo que suelo ser muy, muy optimista con la zona libre comercio continental africana, pues es cierto que ahí puede haber una dificultad, ¿no? Y que efectivamente, como comenta Borja, el proceso seguirá y continuará en la medida en que se perciba que es beneficioso en general para todos, ¿no? Y ahí puede ser pues, un tema complicado, como es el de cubrir el gap de infraestructuras, porque claro, que los países africanos comercien más unos con otros no tiene solo que ver con aranceles, como se ha dicho, sino también tiene mucho que ver con barreras técnicas y sanitarias, pero también tiene que ver con carreteras, tiene que ver con transporte asequible, porque muchas veces es más barato exportar a Europa o viajar a Europa que viajar a otro país africano, y también tiene mucho que ver con que los países africanos sean capaces de producir lo que otros países africanos necesitan comprar, ¿no? Y creo que ese también es un elemento muy a tener en cuenta. Sí, luego en el debate mencionaremos algunos ejemplos, espero que de tiempo, porque me parece un tema muy interesante, como algunas economías se pueden beneficiar más y otras menos, y esto puede llevar a fricciones. Pero hemos estado hablando mucho de África y veo que algunas preguntas están llegando del exterior, ¿no? De nosotros, en este caso como Unión Europea, de China. ¿Qué papel de alguna manera, ¿no?, puede tener este Tratado de Libre Comercio, o si se cumplen sus objetivos, en las relaciones con terceros? Y Ainhoa, por empezar por ti, que has mencionado la Unión Europea, las políticas que tenemos aquí de compensación. La Unión Europea es el principal socio comercial. ¿Qué papel se le espera a la Unión Europea? ¿Cómo puede cambiar la relación este tratado a medio y largo plazo? ¿Cómo puede llegar a cambiar esto la relación ya no solo con la Unión Africana, sino con países concretos? Bueno, la Unión Europea como institución lo que está diciendo es que ellos hay un compromiso muy importante por apoyar los procesos de integración regional africanos, en especial este proyecto de integración panafricana. Y hay además financiación destinada a la Secretaría General, que está a la sede de la zona de Eurocamp, que está en Ghana, y hay una financiación por parte de la Unión Europea ya metida en esto, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas cosas que chirrían, ¿no? Y chirrían sobre todo en el marco de la Unión Africana, ¿no? Por ejemplo,
En términos comerciales, la Unión Europea tiene en este momento 5 o 6 regímenes comerciales diferentes con los países africanos. Para que nos entendamos, la Unión Europea no tiene un único tratado o con unas únicas condiciones de comercio con los países africanos, sino que tiene, pues dependiendo del país, dependiendo de las regiones, un tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, de igual forma que en Europa nunca entenderíamos que Canadá hubiera negociado un acuerdo comercial con Alemania y con Francia, que tuviera un acuerdo comercial diferente con España y Portugal y que tuviera otro diferente, por ejemplo, con los países nórdicos que están en la Unión Europea, pues resulta difícil de entender que la Unión Europea mantenga un abanico de regímenes comerciales y que trate muy diferentes a los productos según sea del país del que vengan, ¿no? Entonces, aquí la Unión Europea está teniendo un papel como apoyo financiero que se señala, que la Unión Africana lo admite, pero por otro lado, con la otra mano está manteniendo a lo mejor un esquema de negociar todavía acuerdos comerciales de forma separada con los países africanos. Quizá es entendible que Europa haga esto, porque claro, a lo mejor interesa firmar unos acuerdos comerciales o negociar acuerdos comerciales diferentes con los países africanos por separado, ¿no? Pero también tenemos que entender que la lógica de la Unión Africana, que tiene este proyecto de zona libre de comercio como proyecto, uno de los proyectos estrellas, pues también pida que la Unión Europea sea consecuente y coherente, diga, bueno, yo ofrezco un tratado único de comercio con los países africanos y hasta la fecha no lo han hecho, ¿no? Entonces, la Unión Europea puede jugar un papel, como digo, positivo, pero también podría estar jugando un papel en algún momento de retenedor de algunos beneficios. Sí, y yo ahí, o sea, y fijaros que esto tiene implicaciones muy serias, ¿eh? Porque cuando hablamos de las EPAs, ¿no? De los Economic Partnership Agreements y de los acuerdos que tiene Europa con ciertos países, es que, o sea, eso genera diferencias de, digamos, de repente el campo de juego no es igual. Y de ahí que, por ejemplo, hablásemos de las reglas de origen y el proceso de negociación de las reglas de origen, porque el acceso que pueden tener ciertos países con terceras partes va a estar perfecta, o sea, va a estar muy influenciado también por las denominaciones internas de las reglas de origen y entonces cómo puedan o no puedan importarse o exportarse en función de dónde estén producidos o de qué porcentaje de la cadena de un producto está producido en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, eso distorsiona, pero es que, claro, a eso le tenemos que subir la enorme complejidad también de que hay muchas, como hablábamos, hemos venido hablando todo el rato, hay muchísimas zonas de libre comercio que incluso negociaciones, la negociación tripartita, o sea, entre tres de las más grandes, o sea, es que de repente tenemos, o sea, las EPAs le dan más complejidad incluso a cómo lidiar con esto, ¿no? De hecho, el acuerdo lo menciona e intenta hacer que sean todos estos sistemas compatibles, pero es verdad que añaden ruido, ¿no? Y yo creo que también hay un factor que creo que va a ser determinante y que, bueno, que si lo han preguntado, creo que es interesante si quieres que entremos ahí, pero creo que el rol de China en favorecer, yo voy a decir, todo ese proceso de integración, yo creo que va a ser importante, especialmente porque en cuanto a inversión extranjera directa, bueno, no se nos escapa que es uno de los principales inversores en todo el continente, en cuestión de infraestructuras es uno de los que está entrando también más fuerte. Y creo que puede tener un rol dinamizador bastante interesante, ¿no? Y de hecho es una apuesta, o sea, incluso las apuestas si pensamos en esa apuesta china de hacer todo el antiguo corredor de la seda, también incluye, una de las ramas incluye a toda África, ¿no? Y en ese gap de infraestructura del que hablábamos, yo creo que las relaciones con China van a ser clave y pueden ser uno de los dinamizadores del acuerdo, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Porque si además hablamos de industrialización y vemos, por ejemplo, bueno, el caso de Etiopía, con un proceso industrial brutal con empresas chinas y empresas también turcas y algunas de Bangladesh. Vemos en otros países, bueno, en Zambia, en Angola, o sea, el nivel de inversión productiva, o sea, de inversión marrón que entra en los países es bastante interesante y entonces eso puede ser que añada, ¿no? Que sume a todo este proceso. Sí, el papel de China me parece un tema súper interesante. Por rescatar, Borja, hace poco tuve una charla con Eric Hollander, no sé si lo conoces, es un periodista de China Africa Project, tiene como un medio de comunicación centrado solo en China en África, y él comentaba de alguna manera como que desde Occidente siempre se suele ver que China todo lo que lo hace mal y lo hace a malas, por decirlo así, y desde allí, desde la perspectiva china, desde las fuentes, era como que Occidente todo lo que lo hacía era para demonizarlos, ¿no? Y él decía que no hay blancos y negros, sino grises en todo esto, ¿no? Y en temas de inversión, temas de deuda, hace poco también hubo un seminario de Casa África sobre la deuda africana súper interesante y se habló del tema de China.
Y de China y otros países también le quería preguntar a Grace, es decir, no solo con la Unión Europea o con China, sino pueden haber otros países, no sé si quieres mencionar alguno, se me vienen a la mente Rusia, Turquía, Reino Unido incluso post-Brexit, que también está ya negociando tratados. ¿Cómo puede afectar esto, esta unión, tener que negociar de alguna manera en bloque vuestro tratado a esas relaciones bilaterales? Claro, de una forma, yo creo que el Tratado de Libre Comercio va a ser un game changer en las relaciones de África con el exterior, sobre todo si va bien. Hay que tener en cuenta que el comercio intraafricano no llega ni a 15%. Y si vemos el comercio intraeuropeo, antes de Brexit, estamos hablando casi de 70%. La zona de ASEAN en Asia es lo mismo. África en el primer lugar tiene que manufacturar para el consumo interno, porque hay un gap allí enorme. ¿Y qué va a pasar cuando África empiece a no importar tanta comida, a no importar coches, a no importar teléfonos móviles? Que el primer smartphone made in Africa ya se está haciendo, sobre todo por mujeres ingenieras, se llama Mara y en Ruanda. Pues lo que va a pasar es que va a hacer falta a cambiar relaciones. Voy a dar un ejemplo muy sencillo pero real con el tema de café y Nescafé. Por los acuerdos que hay ahora mismo con Europa, es más barato importar Nescafé, consumir Nescafé en Kenia, que importar café de buena calidad desde Etiopía, por los aranceles, porque las carreteras son malas, se tarda un montón. ¿Qué va a pasar una vez que África deje de consumir eso? Como dije antes, por lo que esperamos es que muchas empresas vayan a manufacturar en África, y por otro lado, el papel de China es importantísimo. China no solo está en Etiopía. China está en sector, por ejemplo, de ladrillo, es con fábricas enormes en Kajiado, en las afueras de Kenia, de Nairobi, en Nigeria pasa lo mismo, y se han hecho empresas donde la ley les obligaba a tener una parte con empresas locales, le han hecho, pero ya están colocados muy estratégicamente, que una vez que haya aranceles que haga difícil la importación de algunos bienes, China va a estar allí. Y lo que esto va a afectar todo, yo argumentaría, es la posición económica de África en las relaciones internacionales, y también la posición política de África en las relaciones internacionales. Vimos cómo cambió, por ejemplo, la forma de apoyar de los países africanos, apoyar a China cuando China se ha hecho un potencial importante, potencial económico y un socio importante, con las relaciones de África con China en los años 60 o en los años 70. Y yo es lo que creo, en resumen, que va a ser un game changer políticamente y económicamente para África. No solo con China, pero con la Unión Europea y con Gran Bretaña también. Sí, mencionabas un ejemplo concreto. Yo me acuerdo que el otro día, leyendo un artículo de The Economist muy interesante acerca de cómo también miramos a África como lugar de pobreza y sobre todo de desnutrición, pero también había mucha obesidad incrementando, y en parte mencionaban algunos de estos tratados comerciales, y como la leche en polvo traída desde Europa era más barata que la propia leche que producían allí los granjeros en Kenia, lo cual a mí me chocaba mucho. Pero vamos, era uno de los temas que me chocaban bastante. Por ir terminando un poco la charla, antes de dar paso a las preguntas, quería finalizar por una breve ponencia o conclusión de cada uno, y también retomar un poco el tema que me parece muy interesante, lo de ganadores o perdedores, ¿no? Luego hablaremos de esto.
Sé personalmente que Nigeria tardó mucho en firmarlo, la principal potencia económica de África, y luego he visto algún informe, si no me equivoco, del Banco Mundial hablando del potencial económico para algunos países comparados con otros. ¿Quiénes podrían llegar a ser, por poner ejemplos concretos de países o colectivos, Ainhoa, por empezar por ti, los ganadores o los perdedores más grandes de un tratado de libre comercio africano? Bueno, para empezar, resumiendo una idea antes de responder, ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando mucho de este proyecto como una iniciativa económica, ¿no? Porque es verdad que es una iniciativa económica, pero en el fondo no podemos perder de vista también la cantidad de beneficios políticos que puede traer el hecho de que los países africanos tengan mayores vínculos económicos los unos con los otros, ¿no? Todo lo que pasa por herramientas económicas de mayor colaboración entre los países también tiene como consecuencia una mayor colaboración diplomática, una mayor colaboración política. Entonces creo que a veces se nos olvida, y hablamos los economistas generalmente en términos de economía y en términos de aranceles, y se nos escapa que el proyecto también de establecer este mercado continental africano es un proyecto también de unión política, y que esto es un paso, ¿no? Un paso que la propia Unión Africana reconoce como un paso antes de un pasaporte común, como decía Grace, a nivel africano, y otros proyectos también muy interesantes, como la conexión de las capitales africanas por trenes de alta velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender la zona de libre comercio continental africana como un paso muy importante, que, bueno, se esperan efectos en el tiempo, ya veremos antes, después habrá resistencias por parte de los gobiernos africanos, seguro que sí, faltan mecanismos de compensación, ¿no? Evidentemente. ¿Habrá ganadores o perdedores? Sí, evidentemente los países africanos que son potencias manufactureras más importantes, estilo Sudáfrica, pues parece que a priori puedan tener una ventaja, ¿no? Pero en cierta medida los mercados africanos también están ya liberalizados, ¿no? Para los productores agrícolas, pues para estos países africanos también se están señalando ventajas a la hora de poder exportar productos alimenticios a otros países africanos, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que asumir que los ganadores van a ser las grandes economías del continente y los que son fabricantes de manufacturas, y los perdedores van a ser los productores de bienes agrícolas. No sé lo que opinan mis compañeros de debate, ¿no? Pero yo creo que podría haber ganancias para los diferentes países. Lo que está claro es que las cadenas de valor que suponen, por ejemplo, que un país africano esté extrayendo crudo y lo esté exportando para ser refinado en otros países, y ese crudo, ese petróleo, vuelva a entrar refinado otra vez a los países africanos a un coste mucho mayor, pues no tiene ninguna lógica económica, ¿no? Entonces, si la zona de libre comercio puede servir para eso, es un paso hacia esto y otras ambiciones mayores, pues creo que sería, vamos, un avance grandioso. Y estoy totalmente de acuerdo con Ainhoa, que lamentablemente habrá algunos perdedores y ganadores. Yo lo pondría a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues los países que están mejor posicionados, los que no tienen problemas, uno de los problemas déficit energéticos en África, eso es importantísimo, porque no se puede aspirar a manufacturar con 2 paneles solares, no es posible. Y es a corto plazo, pero volveré a mi ejemplo de Kenia, lo que nos pasó en los años 90 con Sudáfrica, que la competencia nos vino bien. La competencia hizo que el sector industrial de Kenia se disparara, pero como algo de orgullo nacional, diciendo no podemos hacer esto, y buscar dinero dentro de África y hacer esas industrias de Kenia con dinero de Kenia para competir con Sudáfrica. Si este efecto se nota, pasa a otros países africanos, yo quiero pensar que va a ser bueno. Pero en general, si miramos el ejemplo de la Unión Europea, el comercio en general, en términos globales, va a ser bueno para África. Sí, bueno, yo la verdad es que, o sea, sí que tengo claro quiénes van a ser perdedores a priori, ¿no? Y no en cuanto a países. O sea, yo sí que creo que en cuanto a población, es decir, todas aquellas personas con menos capacidades formativas y con menos capacidad de adaptarse a procesos de cambio, esos lo pagan siempre los procesos de integración, ¿no? Y entonces, esa va a ser una de las claves. Y luego sí que creo que
que la diferencia entre qué países van a ganar, bueno, primero a nivel macro, y por decir una cosa que puede ser de perogrullo, pero creo que los países con mayor capacidad de gobernabilidad y de disciplinar sus mercados, entre comillas, es decir, de ser capaces de apalancar inversión pública con inversión privada, con atracción de inversiones, esos van a ser los que tengan una mayor capacidad de aprovecharse de este tratado. También hay unos que están en mucha mejor posición, y eso lo decía Ainhoa, y yo creo que eso no se puede ocultar. Es decir, es verdad que hay países que están en una mejor disposición o posición para aprovecharlo, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, o sea, que en cierta forma podrá beneficiar a muchos otros que a priori no lo parecen, ¿eh? Y pongo un ejemplo. Hace pocos años hicimos un estudio de competitividad del sector agrario entre varios países de la SADC, ¿vale? Y nos dimos cuenta de una cosa, era para este proceso que os decía de Angola, y nos dimos cuenta de que Angola estaba prácticamente a casi 4 veces el precio que producían los otros países en cuestiones de cereales, cereal, patata, bueno, no me acuerdo, unos hortícolas, de una muestra de hortícolas, sí, bien. O sea, estaba o sea, era absolutamente, no iba a conseguir competir, pero resulta que lo que veíamos es que en la mayoría de todos los otros países, y estamos hablando de Namibia, de Zambia y de Sudáfrica, los niveles de competitividad se habían hecho muy parejos, ¿vale? Y eso seguramente, si lo hubiéramos mirado los primeros años de la integración de la SADC, pues obviamente no iban a ser parejos y probablemente pues estarían mucho más, los niveles de productividad estarían mucho más, y de competitividad serían mucho más avanzados seguramente en Sudáfrica, y los otros han ido siguiendo detrás y poco a poco han sido capaces de actualizarse y de ponerse a ese mismo nivel, ¿no? Entonces, creo que, o sea, la lectura para mí es un poco, o sea, es más de ese balance de grises. Yo creo que es una oportunidad tremenda, pero es una oportunidad que tiene muchos agujeros en el camino que hay que ser conscientes de que existen y de que van a suponer muchos problemas a la hora de la implementación. Entonces, creo que hay que ver esto con oportunidad y con optimismo, pero con mucho realismo. Y también estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Ainhoa, que creo que es clave, y es que esa famosa frase, ¿no?, de que no te pegas con el que te vendes, ¿no?, o con el que te compras y te vendes, ¿no? Es un poco o sea, que esa teoría de que la guerra no se produce entre países que se venden mucho, ¿no? Y creo que esto, o sea, lo que tiene para mí más de positivo es esa capacidad de mostrar al exterior una imagen diferente de unidad, de que hay un proyecto común, de que ese proyecto común puede empujar muchísimas cosas y que puede arrastrar proyectos comunes, posiciones comunes en negociaciones, cosa que podemos hablar mucho de panafricanismo, pero la realidad es que en el pasado ha fallado bastante, ¿no?, esa posición unificada, ¿no? Y de hecho, o sea, en muchos casos se les ha tirado o sea, diferentes partes del mundo ha tirado de unos y de otros para que no exista esa posición unificada, ¿no? Gracias, Borja. Bueno, gracias, Grace, Ainhoa y Borja, por todo vuestro input. La verdad es que podríamos estar hablando horas de esto y de varios temas distintos, pero se nos echa el tiempo encima, así es que vamos a abrir un poco las preguntas. Han llegado varias. Voy a intentar aglutinarlas por temas más o menos parecidos. Uno de los que más he visto repetidos es el efecto que puede llegar a tener para el exterior, ¿no? Por ejemplo, Víctor preguntaba qué efecto o cómo puede afectar a Alemania, al gigante alemán, como él llamaba. Antoni preguntaba si Europa compite con China en África y un poco lo que comentaba Grace, y todos en general, del papel de China. Y Heiko mencionaba antes, más que entre países, de la inversión privada, ¿no? De cómo las empresas privadas extranjeras, cómo puede llegarles a afectar, beneficiar o no este Tratado de Libre Comercio para la inversión extranjera en África. Grace, si quieres empezar tú a contestar cualquiera de estas preguntas o de la inversión privada, sobre Alemania o sobre China, como has comentado. Vale. La inversión privada, voy a empezar sobre Alemania, de hablar un poquito de un plan Marshall especial para África de Alemania también. Alemania lo que ha intentado, que creo que es muy interesante para África, y yo creo que sería bueno también que muchos países europeos trabajasen con África en esa línea, porque China ya lo está haciendo en Etiopía. Es el tema
de apoyar a África con la formación profesional. Vemos en los parques industriales que hay en Etiopía que al lado hay ya escuelas de formación para que la gente se forme para trabajar en estos parques industriales. La mayoría de esa gente está formada en China con un acuerdo muy específico, van a Etiopía y transfieren. Etiopía está haciendo todo lo posible para que haya transferencia de conocimiento. Si tenemos en cuenta que África, muchos países africanos, no todos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Borja, porque los países africanos tienen capacidades distintas, pero los países que tienen capacidad o cierta capacidad de industrialización, sobre todo para el consumo dentro de África, va a hacer falta este estilo de escuelas, pero tienen que tener, no son los mismos que hay en Europa. Creo que eso es importante, que tienen que estar coordinados con las necesidades locales de donde están situados. Y es importante tener input también de especialistas africanos que operan en estas zonas. En este sentido veo que Alemania con la industria 4.0 y con los hubs tecnológicos en África, pero también si uno mira estos hubs, la mayoría están en Johannesburgo, en Kenia, algunos en Ghana y en Nigeria. Y en África hay 54, 55 países. Pero como están en Sudáfrica, como están en regiones muy importantes, pueden actuar como líderes. Y yo donde veo industria 4.0, pero lo veo como muy lejano, pero ya dentro de los académicos africanos se está hablando en que si África tiene recursos naturales que son tan importantes para la industria 4.0, ¿por qué no hacer acuerdos con países europeos como Alemania, pero para producir microchips, cosas como microchips en África? Y allí lo dejo. Espero que haya respondido a la pregunta. Bueno, yo también voy a retomar entonces algunas preguntas que he visto también que están en el chat. Sobre si China compite con Europa en África, la respuesta es que claramente sí. Hoy por hoy, David ya lo ha comentado, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial y también es el principal inversor, pero es verdad que China va ganando terreno y en nuevas inversiones, pues China es desde luego, tiene más nuevas inversiones que el stock acumulado que tienen las empresas europeas. Pero hoy por hoy Europa todavía está ahí como principal socio comercial y de inversión. La presencia de China es una presencia creciente, esta es una realidad, la Unión Europea lo sabe y yo creo que eso afecta también a cómo la Unión Europea se quiere relacionar con los países africanos, porque sabe que ahora los países africanos antes se relacionaban exclusivamente con la Unión Europea, pero ahora los países africanos tienen más espacio político y pueden negociar incluso ayuda al desarrollo que les pueda venir o inversiones para infraestructuras que les puedan venir del gobierno chino y de algunos otros gobiernos también de otros países emergentes. ¿Da miedo a la competencia de China? La realidad es que sí. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos empresarios españoles que comentan que competir con las empresas chinas en algunos mercados, concretamente en el mercado sudafricano, es muy complicado, porque las empresas chinas pues, van con unos costes muchas veces muy difíciles de igualar, ¿no? Entonces es una realidad que China compite para bien y para mal, pero están ahí y además han empezado con una presencia blanda, una presencia más económica, una presencia más cultural, tratando de becar a estudiantes africanos para estudiar chino, etcétera. Pero bueno, también tienen la primera base militar que ha abierto China en el extranjero, la ha abierto en Djibouti, en un país africano. O sea que intuimos que puede haber otras dimensiones de la presencia de China en África que a lo mejor ahora no vemos y que pueden ser mayores, ¿no? Había además una pregunta sobre Guinea Ecuatorial en el chat y la realidad es que Guinea Ecuatorial es uno de los países que está entre los 64 que han ratificado, no solo firmado, sino ratificado el acuerdo. Así que la apuesta política hoy por hoy es fuerte. Otra cosa es Eritrea, ¿no? Que es efectivamente, digamos, el país extraño que se ha quedado fuera, del que a lo mejor luego da tiempo a comentar, ¿no? Y finalmente había otra pregunta ahí que es una pregunta muy interesante. Es decir, para las empresas extranjeras, ya sean europeas o chinas, el Tratado de Libre Comercio significa que hay que
que implantarse en China, pues la pregunta la podemos trasladar al mercado europeo. Si alguien quiere aprovechar la ausencia de aranceles entre Alemania, Francia y España, ¿qué tiene que hacer? Pues evidentemente tiene que invertir, ¿no? Tiene que abrir fábricas en Europa para poder exportar sus productos al resto de países europeos sin aranceles, lo cual pues enlaza con lo que comentaba Borja, que se espera, como decía Grace, pues la atracción de inversión de empresas extranjeras que tendrían, pero bueno, esto lo vemos a medio plazo, ¿no? Pero que la necesidad de poder evitar los aranceles exteriores pasaría por tener una mayor inversión en los países y poder directamente poner fábricas y exportar los productos entre los propios países africanos. Mira, yo hay una cosa que creo que siempre que hay que destacar es que tendemos, cuando hablamos de relaciones chino-africanas, siempre las vemos desde la perspectiva china, ¿no? Y parece que es unificada, ¿no? Y China actúa de una determinada manera y África recibe. Y eso no es así. La realidad es que las relaciones chino-africanas dependen de cada país africano, de la capacidad de agencia del país africano y de las normas y de lo que pone encima de la mesa el país africano. Y por eso tenemos sistemas de cooperación chino-africana, si los queremos llamar de alguna forma, completamente diferente, ¿no? Y yo siempre saco el tema de Angola. En Angola tienes un proceso en el cual han entrado, es una relación prácticamente Estado-Estado, en el cual hay acuerdos bilaterales de financiación gigantes, con un modelo de implementación en base a contratación de empresas chinas que se ha ido transfiriendo también a incluir dentro de esos procesos de contratación a empresas locales. Y que ha sido mayoritariamente implementado por trabajadores chinos, ¿vale? ¿Por qué? Porque porque Angola quería rápido, lo más rápido posible, a un costo relativamente razonable, reestructurar todas las infraestructuras. Pero tienes modelos, y ahora voy otra vez a Etiopía, que parece que estoy obsesionado, pero bueno, tienes el modelo etíope en el cual las relaciones Estado-Estado son fuertes, pero hay unas relaciones de inversión directa de inversores privados enorme, y de hecho la implementación, todos los trabajadores, incluso en la industria de la construcción, la inmensa mayoría bueno, nosotros hicimos un estudio de dinámicas de empleo en los dos países, en el sector de la construcción y en el sector de los materiales de construcción y el textil, en el caso de Etiopía, y veíamos que estamos hablando de cifras del 90 y pico % de trabajadores nacionales, ¿no? Pero tenemos modelos, los modelos de cooperación entre China y los países africanos dependen en gran medida de las capacidades de negociación de los países africanos, de las necesidades que plantan y de la forma en la que ellos visualizan su desarrollo. Entonces, China no actúa de una forma uniforme en todo el continente, se adapta a las necesidades que los países presentan, a las capacidades que presentan y a las oportunidades que presentan, como pasa con Europa. Entonces, no existe esa visión unificada. Y también es importante tener en cuenta la capacidad de agencia que tienen los países africanos en las negociaciones y en los procesos de negociación de las relaciones chino-africanas, ¿vale? O sea, que no nos creamos que los países africanos llegan y el gigante chino impone, ¿no? Y yo creo que es muy importante lo que decía Ainhoa. China ha abierto el tablero de juego. Es decir, yo siempre pongo de ejemplo, cuando en el año 2011 se publicó un libro que en ese momento parecía relativamente como nuevo, que se llamaba China Safari, que lo publicaban dos periodistas franceses. Una de las escenas a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Por dos cosas. Una es que contaba un ministro congolés de la República del Congo, contaba cómo le había venido el embajador de Francia y le había dicho: bueno, ya veo que estás jugueteando con los chinos, cuando quieras volver a jugar la Champions League nos llamas, ¿no? Bueno, pues ese tipo aún está esperando una llamada, seguro. O sea, habrán pasado 10 años y el tío sigue esperando la llamada, ¿no? O sea, que han abierto el tablero de juego y han abierto unos procesos, tanto a nivel político como a nivel económico, que son completamente diferentes. Y creo que es una relación que hay que seguir muy de cerca, porque esa narrativa que dices tú, David, tiene cosas de cierto, pero muchas de falsas, ¿no? Y lo hemos visto con muchos procesos, ¿no? Y podemos hablar de todo. Podemos hablar del proceso de acaparación de tierras, ¿no? De cómo de repente se maximizó el rol de los chinos acaparando tierras en África como si fuera aquello un expolio absoluto, que se ha venido a demostrar que ni es tan chino, ni es tan acaparación, ni es un problema exclusivo del gigante asiático. Es decir, y esas narrativas se van reproduciendo. La explotación. Nosotros, por ejemplo, en un estudio con casi 5.000 entrevistas a trabajadores en Angola y en Etiopía, resulta que las condiciones de empleo no eran tan diferentes, los salarios no se diferenciaban significativamente, sí se diferenciaban en el tipo de trabajadores que se contrataban. Las empresas chinas iban a segmentos más bajos de cualificación frente a las europeas, que iban a segmentos más altos, pero los salarios eran muy similares. Es decir, que hay unas narrativas que se van creando que tenemos que deconstruir y ver qué hay de cierto en ellos y qué no, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, estamos llegando ya al final. Muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias, Ainhoa. Muchísimas gracias, Borja.
Creo que ha sido un debate súper interesante. Yo al menos saco unas conclusiones, que es no hay nada cierto en este mundo, no sabemos exactamente qué pasará. Queremos ser optimistas, esperamos que sea así, pero sobre todo cuando hablemos de África, evidentemente, y más en España, es difícil diferenciar, pero hay que puntualizar que cada país es un mundo, cada región es un mundo y el continente son 1000 mundos dentro de sí mismo. Nada, muchísimas gracias de nuevo al Club de Roma y AES Global y le cedo la palabra a José Manuel Morán para finalizar la charla. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que nos han acompañado. Yo creo que Cristina estará conmigo en que este es el primer debate de una serie que tenemos que hacer sobre África, porque han aparecido tal cantidad de temas que yo creo que nos va a obligar a volver sobre África mucho antes de lo que pensábamos en la primera programación. Por otro lado, yo les doy las gracias que hayan hecho una mención, que Grace ha hecho una mención a Jules Nyerere. Jules Nyerere era un gran amigo de nuestro querido Ricardo Diajo-Leiner, que en la época en que él fue presidente del Club de Roma Internacional, antes del año 2000, él tuvo una relación en materia educativa con Jules Nyerere muy intensa y le hizo participar en algunos proyectos. Entonces, esto nos recuerda que el club sí ha tenido una relación con África. Ahora mismo el Club Internacional tiene, por primera vez en la historia del club, está copresidido por dos mujeres. Y una de ellas es Rapele Mamphela, que vive en Sudáfrica y que estaría encantada. De hecho, nosotros tenemos previsto ahora invitarla para alguno de los temas del Mediterráneo y si hacemos otro coloquio sobre África, seguramente la invitaremos y si encontramos una fecha, porque además a lo largo del coloquio ha habido unas personas que nos han indicado que hay miembros del Club de Roma en Sudáfrica también que podrían participar. Tenemos un miembro español del Club de Roma, un miembro asociado que está de agregado comercial ahora en Sudáfrica. O sea, es decir, tenemos que volver sobre África para incorporar también las opiniones de estos ponentes. A mí me quedan muchas dudas sobre ese desarrollo de África, pero también las debían de tener en el 57 cuando se creó la Unión Europea. No era sencillo salir de una guerra fratricida como la que había sido e intentar empezar jugando con el carbonio y el acero. ¿Lo recuerdan ustedes? Que hay, cuando alguien le habla de cómo era aquello del carbonio y el acero y vemos la complejidad regulatoria que tiene hoy la Unión Europea y vemos la complejidad en la toma de decisiones que tiene la propia Unión Europea, nos vemos para cuánto dan esta cifra que habéis hablado de los 60 años, ¿no? 60 años dan para que países que éramos países muy atrasados, muy poco competitivos cuando se entra en Europa, sin embargo, pues hayamos tenido un desarrollo muy potente y nos hayamos integrado muy fácilmente. Es cierto que Europa partía de unas condiciones sociopolíticas y, si me apuran, de estructuras políticas mucho más asentadas a lo largo de los siglos anteriores. Pero también es cierto que en un momento de ruptura e incertidumbre como el que se está viviendo, África tiene muchas oportunidades de idear nuevos modelos de comercio, nuevos modelos de producción, nuevos modelos de aprendizaje, nuevos modelos de relación dentro de la globalización. Y en este sentido habéis hecho mención a varios temas que nos darían pie para los sucesivos coloquios. Así que agradeceros mucho. Primero, y yo especialmente os lo agradezco más, porque yo en realidad creo que participo en estas sesiones del Club de Roma para escucharos a vosotros e ir aprendiendo y saliendo poco a poco de mi ignorancia. Así que nada más, muchas gracias, nos vamos a ver muy pronto. Yo creo que Cristina, tenemos un coloquio previsto para el 12 de abril sobre la situación en Oriente Medio y tenemos luego el tema de Biden y acabaríamos estos meses antes del verano hablando otra vez de la Unión Europea, porque claro, vemos las dificultades que pueda tener el Tratado de Libre Comercio en África, pero ¿ustedes creen que Europa tiene una fácil gobernanza de esos asuntos? Lo estamos viendo ahora con las vacunas, lo estamos viendo con las diversas perspectivas que hay desde los distintos países, lo estamos viendo con las dificultades que tiene el Consejo Europeo para a veces llegar a acuerdos, ¿no? O sea, yo no creo que Europa sea una maravilla y sea un proyecto político muy esmerado y muy hecho,
y sin embargo seguimos teniendo situaciones muy complejas que son diferentes de las de África, evidentemente, pero África tiene un potencial que no nos cansaremos de resaltar, y es que es una población joven. Están creciendo mucho, van a ser muchos, pero van a ser mucho más jóvenes, mientras que Europa es una población envejecida, donde quizá uno de los problemas principales que tenemos es que no somos conscientes de que no podemos seguir siendo esa población que se va reduciendo y que cada vez somos más los mayores y hay muchos menos impulsos juveniles, cosa que en África no ocurre. Así que tendremos que apostar por África, mirar más hacia el sur, hacer más coloquios sobre estos, aprender sobre ese continente que puede ser el continente del siglo XXI, y confiemos en que nuestros mandatarios públicos contribuyan a ese diálogo con África, que sería beneficioso para ambas partes. Y nada más, nos vemos después de esta extraña Semana Santa. Cuídense mucho, no se fíen del buen clima que pueda haber, no salgan mucho, no se abracen mucho y tampoco se den muchos codazos, porque yo creo que incluso con los codazos a veces nos podemos contagiar también. Pero sobre todo disfruten de la vida y piensen que tenemos muchas más cosas que hacer, que discutir y que aprender entre todos. Así que nada, nos vemos el 12 de abril. Muchas gracias.